Hola, bienvenidos a este segundo ejercicio preliminar de cónica. Lo dicho, también va a ser un ejercicio bastante rápido. Lo habíamos dejado en este ejercicio, si os acordáis, con dos rampas frontales que iban todas a fugar a una perpendicular por encima del punto de fuga central. Bien, en esta ocasión vamos a hacer lo mismo, pero en vez de ser rampas y elementos frontales, lo vamos a hacer con elementos oblicuos. Como podéis apreciar, la diferencia es que esto es oblicuo en el sentido de que este prisma está rotado respecto de nuestra posición, no hay una sola cara que sea frontal a nosotros, y aquí tendríamos el prisma en posición frontal, es decir, atención, aquí estaría frontal, es decir, veis que todas estas caras, esto es el prisma visto desde arriba, ¿lo veis? Esta cara la veremos como un rectángulo prácticamente bidimensional, altura perfectamente vertical y las dos aristas de anchura la veríamos también prácticamente paralelas tanto a la línea de tierra como a la línea del horizonte, ¿vale? Esto sería frontal a nosotros y oblicuo. ¿Qué es lo que cambia? Pues fijaos que cuando algo es frontal, todas las aristas que se alejan de nosotros, esta de aquí, esta de aquí, esta de acá, vamos a acercarnos un poquito más para que lo veáis con mayor intensidad, vais a apreciar, vais a ver que efectivamente van a fugar a ese punto único. Da igual que esté a nuestra derecha, que esté a nuestra izquierda, que está justo enfrente, que sea más alto, en cuyo caso si es más alto pues esto sería como ver un armario abierto justo delante de nosotros, etcétera. Pero cuando el objeto se vuelve oblicuo, ¿vale?, pasamos de tener un solo punto de fuga a, como podéis apreciar, dos. Y esos dos puntos de fuga, ¿lo estáis viendo?, depende su posición fundamentalmente de la orientación del objeto. Entonces, cuanto más cercano está a una posición frontal, como veis, el punto de fuga de la cara que está más cercana a ser frontal a nosotros se aleja al punto que se va totalmente fuera del cuadro, y sin embargo este se va acercando, como podéis ver, al punto de fuga central. Pero cuando tenemos nuestro cubo en posición perfectamente oblicuo, es decir, básicamente a 45 grados, ¿vale?, como veis, no importa en qué posición esté, de nuevo, no importa qué altura, ¿vale?, esos dos puntos de fuga permanecen. Ahora, eso sí, la posición importa hasta el punto, y esto es una de las limitaciones de la perspectiva cónica, cuando situamos objetos oblicuos demasiado cerca precisamente de uno de los dos puntos de fuga, veis que se distorsiona al punto de no resultar creíble, es decir, que los objetos tienen que estar dentro de un campo de visión que no supere, a ser posible, los 60-70 grados respecto del punto de vista. Bueno, en cualquier caso, lo que vamos a mirar ahora es cómo un objeto siendo oblicuo, como este, ¿vale?, se va a convertir en rampas, como estas. ¿Y dónde van a ir a fugar esos puntos de fuga? Bueno, pues básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos antaño, es decir, primero vamos a ver hacia dónde fugarían precisamente, por ejemplo, esta arista que está ya no para el suelo, sino que está en el suelo mismo. Y lo mismo voy a hacer con esta otra, iría a este punto, esta otra arista iría aquí a este punto y esta iría a este otro punto. Y no, resulta que no coinciden, no tienen los mismos puntos de fuga porque el nivel de orientación, fijaros, lo vamos a ver desde arriba, ahí están los dos objetos, no es el mismo, no tienen el mismo ángulo precisamente respecto de nuestra posición. Pero lo que sí va a coincidir con respecto de lo que vimos en el ejercicio anterior es lo siguiente, y es que cuando nosotros dibujamos una perpendicular sobre lo que sería precisamente este punto de fuga, ¿vale?, resulta que si nosotros cogemos estas aristas y las prolongamos en esto que claramente es una rampa, van a ir a morir, van a ir a fugar precisamente sobre esa perpendicular. Y es exactamente lo mismo que va a pasar en esta otra. Es decir,
Vamos a coger esta arista y va a ir precisamente a morir justo a esa perpendicular sobre ese punto de fuga. Ahí lo estáis viendo, ¿no? Claramente. Bueno, pues eso es lo que vamos a emplear para nuestra práctica siguiente. Entonces, lo mismo que hicimos la vez anterior, vamos a coger un rotulador, un lápiz, he dicho lápiz, un lápiz fino que nos va a servir precisamente para hacer líneas auxiliares. Y cuando digo líneas auxiliares, a ver si soy capaz, ahora ya no. Será que no he cogido la herramienta oportuna. Eso es. Esto va a ser nuestra línea de horizonte y aquí vamos a situar, por ejemplo, lo que va a ser nuestra fuga número 1. Vamos a situar aquí, por ejemplo, y aquí vamos a poner la otra fuga. Por ejemplo, por aquí, esta va a ser F, esta va a ser F2 y esta va a ser F1', en cualquier caso, porque van a ser los puntos de fuga que nos van a permitir subir las rampas. Esto sería F1 y esto sería F2 sobre la línea de horizonte. Ok. Y entonces, simplemente vamos a dibujar aquí lo que sería una especie de prisma. Ese prisma lo vamos a dibujar de manera, digamos, totalmente convencional, ¿vale? Este prisma no sería una rampa, vendría por aquí y vendría por acá, ¿vale? Lo único que en esta ocasión, aparte de dibujar el prisma perfectamente oblicuo, como estáis viendo, vamos a coger alguna de sus aristas y la vamos a elevar, como por ejemplo, de tal manera que nos coincida con estas dos aristas que van a F1, es decir, que por aquí subiríamos hasta que coincida aquí y de aquí nos iríamos a F2. O dicho de otra manera, es decir, ahora voy a coger un lápiz más oscuro, más intenso, y me voy a quedar con aquella parte que realmente nos interesa, que es todo esto, ¿vale? Esta sería mi rampa oblicua. Ahí está. Fácil, ¿no? Cuando sabemos lo que hacemos. Bien, volvemos otra vez al lápiz fino y vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado, ¿vale? Es decir, que vamos a dibujar, por ejemplo, aquí otro prisma totalmente convencional. Le vamos a dar un poquito de altura. Va a ir hasta F2. Aquí va a ir hasta F1. Le vamos a dar el grosor y la profundidad que queramos. Ahí está, hacia un lado y hacia otro. Y entonces desde estos dos vértices nos vamos a ir a nuestro punto de fuga de rampa. Y nuestra rampa irá a morir precisamente ahí y de aquí iremos a F1. ¿Por qué? Porque esta línea de aquí es paralela al suelo, igual que lo es esta. Por eso van a los puntos de fuga sobre la línea de horizonte. Ahora ya sí, vamos a detallar un poquito lo que son las líneas visibles de todo esto. Es decir, por aquí, esta sería una cara totalmente convencional y esta ya sería la rampa. Eso es. Y aquí tendríamos nuestras dos rampas. Como siempre, dibujamos la línea horizonte que se ve para diferenciar lo que es la tierra del cielo, por muy metafísico que suene. Y finalmente le vamos a dar, pues nada, un poquito de color a las caras con diferentes matices de gris. Algo como esto sería más que suficiente. Pues ya está, el ejercicio ya veis que se tarda 10 minutos en hacer. Queda a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.